Bueno, continuando con el temario de fisiopatología y etoterapia del adulto, el tema que vamos a desarrollar hoy tiene que ver con lo que se llama síndrome de dumping o síndrome post-gastrectomía, y es un tema que vamos a ver mucho con pacientes, tanto internados como en ambulatorio, y antes era una secuela o una consecuencia de los pacientes que habían tenido una cirugía gástrica por alguna patología como úlcera péptica, y ahora como eso es mucho menos frecuente, lo podemos llegar a ver como síntomas o complicaciones que aparecen en pacientes que han recibido una cirugía bariátrica. La definición del síndrome de dumping tiene que ver con signos y síntomas digestivos y vasomotores, es decir, lo que se llama autonómicos también, como consecuencias que aparecen después de una alteración de la anatomía y la fisiología del estómago por una cirugía. Es decir, un paciente que tuvo una cirugía gástrica, vamos a ver cuáles han sido los motivos, se altera la anatomía y la fisiología, y como consecuencia de eso tengo síntomas digestivos y vasomotores. En general suelen ser en su mayoría como consecuencia de un vaciamiento acelerado del estómago, y las cosas que tenemos que tener en cuenta para ver la magnitud o la intensidad de los síntomas es el tipo de cirugía, el tipo de reconstrucción que tuvo, porque vamos a ver que hay varios tipos de reconstrucción, la reducción de la secreción del estómago como consecuencia de esa cirugía, ya que puede haber habido también una sección del nervio vago, que recuerden que está relacionada con la secreción ácida gástrica, una antrectomía, que tiene como consecuencia la resección de una parte del estómago, del antro, y eso va a alterar un poco el vaciamiento del estómago, va a ser más acelerado, y una piloroplastia, que es la alteración del píloro. Así, el vaciamiento del estómago tenemos que recordar que depende de la consistencia. Sólido, por ejemplo, va a ser más lento el vaciamiento. La concentración calórica, a mayor concentración calórica, más lento el vaciamiento. La osmolaridad, a mayor osmolaridad, también más lento. Y la velocidad de la ingesta. Estos son algunos tipos de cirugía o de procedimientos quirúrgicos, y, por ejemplo, este tipo de cirugía, que es la vagotomía, era más utilizada en la úlcera péptica, porque el vago se seccionaba en una parte como para disminuir la secreción ácida gástrica. La piloroplastia suele ser también algo que se utiliza dentro de las cirugías del estómago, y es la alteración del píloro como consecuencia de la resección de una parte del estómago, la parte distal. Y esta es la más frecuente de todas relacionadas con el dumping, que es la cirugía gástrica, en la cual se reseca parte del estómago, se une, y el contenido alimentario va a seguir el camino de esta flecha, es decir, al estómago, a ese segmento muy chiquito de estómago, y después pasa al intestino delgado, con el objetivo de tener un tránsito donde haya parte de malabsorción. Entonces ya estamos hablando de dos objetivos. Por un lado, menor contenido en lo que es la cavidad gástrica, y por otro lado, un mecanismo de malabsorción. Todas objetivos que perseguimos en el caso de una cirugía bariátrica. Acá hay otro tipo de reconstrucción que se llama, la van a escuchar, que se llama BIROT 1, se usa prácticamente ahora, ¿no? Pero ustedes van a ver pacientes a lo mejor que han sido operados antes y que tienen este tipo de reconstrucción, y fíjense que se resecó esta parte que está punteada del estómago y se unió lo que queda de estómago con el intestino delgado. Esta es la más común, la BIROT 2, en la cual hay el mismo tipo de resección del estómago, pero la unión del estómago se hace en forma lateral al intestino delgado, y con esto se preserva el contenido que viene del páncreas acá. Así que la secreción pancreática va por acá, va por acá, va por acá. Entonces tenemos un asa que, si bien es funcionante, es un asa
que se llama aferente, pero que no trae alimento, es decir, el alimento sigue este camino. Acá tenemos un gráfico que nos representa la manga gástrica, es decir, el paciente que se somete a una cirugía con el objetivo de descenso de peso y que el único objetivo que persigue es la reducción de la cavidad gástrica en cuanto a volumen. Así que parte del dumping va a estar relacionado más con plenitud y con una reducción del volumen. Y esta es la más común, digamos, la que se hace con reconstrucción en Billroth 2 y es un mecanismo doble. Por un lado, menor contenido dentro del estómago y por otro lado, mala absorción también para descenso de peso. Acá fíjense que esta asa que nos queda acá queda funcionante en cuanto a que nos trae la secreción relacionada con la bilis y el páncreas, pero no tiene motilidad. Acá tenemos lo mismo, pero un poquito más grande, lo normal, acá tenemos, y lo que pasa después de una cirugía bariátrica. ¿Qué pasa a nivel fisiopatológico? Es decir, tratemos de entender la fisiopatología para ver por qué nuestros pacientes tienen esos síntomas. Por un lado tenemos una pérdida de la función básica. Nosotros habíamos mencionado la semana pasada las funciones principales del estómago y una de ellas era la de almacenamiento. Bueno, se pierde la función de reservorio, ya que el contenido alimentario pasa prácticamente en forma, se comporta como una cavidad común, el estómago con el intestino delgado. Después hay como consecuencia de ello, hay una sobrecarga de la función del intestino delgado. Hay una disminución de la secreción del estómago, tanto la parte ácida gástrica como lo que tiene que ver con el fruto intrínseco, por ejemplo. La pérdida de factores reguladores, nosotros decíamos que a nivel duodenal había una especie de freno en el vaciamiento, como parte de retroalimentación. Bueno, eso se pierde cuando se reseca una partecita del duodeno. ¿Qué pasa a nivel fisiopatológico en el yeyuno? El yeyuno recibe un contenido alimentario no digerido y reacciona ante eso. Hay una respuesta fisiológica normal. ¿Qué tipo de respuesta? Ese contenido, que es hipertónico, tiene un mayor componente mecánico porque no está bien digerido y un contenido físico, químico, ya que no hubo acción del ácido gástrico, o por lo menos la acción que debería haber habido. Y eso va a llevar a liberación de hormonas gastrointestinales al torrente circulatorio en demasía. Bueno, estos son unos síntomas, pero no tienen que ver con un dumping. Eso va a repercutir en nuestro paciente dando plenitud postprandial, es decir, síntomas de saciedad, de que se llenan pronto con muy poco volumen. Eso puede dar náuseas, puede dar vómitos, dolor abdominal y vamos a ver por qué pueden llegar a tener diarrea y esteatorrea. Puede haber también lo que se llaman síntomas de hipovolemia, es decir, que esos síntomas de hipovolemia, ¿cuáles son? Mareos, palpitaciones, aturdimiento, hipotensión. ¿Por qué hipovolemia? Porque este contenido hipertónico que se encuentra dentro del intestino delgado atrae líquidos del intravascular, entonces puede llegar a haber una especie de hipotensión, es decir, una contracción del volumen intravascular, ya que pasa todo a la luz, o una parte a la luz intestinal. Y además puede haber síntomas de hipoglucemia. Si se acuerdan bien cuáles son los síntomas de hipoglucemia, ¿por qué? Porque esa cantidad de azúcares se absorbe rápido, no hay un freno, eso estimula la secreción de insulina y ahí viene la hipoglucemia. Es decir, que hay una hiperinsulinemia secundaria a esa absorción rápida de hidratos de carbono. Así que ya vamos a ir pensando que digamos, parte de las recomendaciones van a tener que ver con una ingesta de azúcares simples reducida. En general son síntomas que pueden aparecer entre 30 y 60 minutos después de comer. Suele haber una pérdida de peso asociada, ya que los pacientes, como tienen estos síntomas, dejan de comer o tienen una menor ingesta y además, como consecuencia de la diarrea y la esteatorrea, bajan de peso. Pueden tener mala absorción y la mala absorción está relacionada con algo de esteatorrea y la esteatorrea esa tiene que ver con que hay un vaciamiento acelerado del estómago, puede haber si dentro de la cirugía hubo vagotomía, así que vamos a charlar con el cirujano, che, este paciente que
que lo operaste, que tiene antecedente, leamos el parte, a ver si además hubo vagotomía. Recuerden que el nervio vago es el encargado de la secreción ácida gástrica y de la regulación de la motilidad del estómago. Puede haber anemia también, entonces dijimos pérdida de peso, mala absorción, anemia de tipo ferropénica por un lado, porque recuerden que para poder absorber correctamente el hierro yo tengo que tener una adecuada cantidad de ácido dentro del estómago para que el hierro pase de férrico a ferroso y pueda absorberlo. Después puede haber una resección del intestino delgado en su parte proximal, y recuerden que ahí es donde se absorbe justamente el hierro. Puede haber un déficit de B12, ¿por qué? Porque dentro de la secreción ácida gástrica está el factor intrínseco necesario para la absorción posterior de la B12. Y esto que se menciona aquí abajo, de que son pacientes que pueden llegar a tener más posibilidades de tener sobrecrecimiento bacteriano, es por esa asa que quedaba del intestino delgado que no tenía motilidad. Bueno, en esa asa puede haber sobrecrecimiento de bacterias que secuestren determinados nutrientes y eso ser causa de ese déficit. Estos síntomas mejoran con el reposo y empeoran cuando uno ingiere líquidos durante las comidas. Así que piénsalo también como recomendaciones que van a venir después. Empeora con líquidos hipertónicos y a veces los síntomas no necesariamente son en forma, digamos, todos los días, sino que aparecen de forma intermitente u ocasionalmente. ¿Qué recomendaciones les damos a nuestros pacientes? Decíamos que la capacidad gástrica está reducida, así que tiene que haber un fraccionamiento de la dieta con raciones pequeñas. Decíamos que es conveniente un reposo o no ninguna actividad física, nada hasta 1 hora después de comer. Evitar las comidas y los líquidos muy fríos. Recuerden que las temperaturas extremas aceleran el tránsito intestinal. Los líquidos no durante las comidas, sino posterior a las comidas. Restringimos hidratos de carbono simple para evitar esta absorción rápida de esos hidratos de carbono y el desencadenamiento de, por un lado, los síntomas endocrinológicos, es decir, aumento de la secreción de insulina y posterior hipoglucemia, y por otro lado, los síntomas de esos vasomotores. Recuerden que era mucho contenido hipertónico, me atrae líquido adentro del intestino delgado y me baja la presión. Incremento de el contenido proteico dentro de la recomendación, moderar las grasas para evitar la mala absorción y la esteatorrea. Y estas restricciones se pueden ir adaptando con el tiempo, entonces por lo tanto podemos ser un poco más laxos con el correr del tiempo. Bueno, muchas gracias, nos vemos en la próxima charla.